Adelante, por favor. Ahí se ve, ¿sí? Perfecto, se ve Ujú. completamente. Le estoy bajando el volumen a mi celular para que no haya distracciones. Muy bien, señores, entonces vamos a nuestra conferencia de apertura de este año 2025. La conferencia se titula La gestión de los expedientes técnicos, un elemento estratégico en los contratos de construcción. Aquí los estaremos atendiendo la arquitecta Patricia Laos Hop de Perú y este servidor, Carlos Parra Urdaneta, desde la ciudad de Santiago de Chile. Adelante con la siguiente, por favor. A nosotros nos caracteriza un sistema de trabajo tanto como consultores, como instructores de capacitaciones internacionales y de conferencistas, que es eso que ustedes están observando arriba. Se escribe con pocas palabras, pero tiene un altísimo significado del tamaño del universo, de la teoría a la práctica y de los papeles a los resultados. Conmovedor, se los digo por mi propia experiencia. La siguiente. Mire, señores, esto es una anécdota que yo lo he venido compartiendo desde hace muchos años, porque yo lo aprendí en una importante empresa petrolera de Venezuela, en un patio de tanques de hidrocarburos, que decía, piense, no lo diga, escríbalo, escríbalo. Lo que quiere decir, mis estimados amigos, que en proyecto y construcción uno no puede estar andando, bueno, que yo creo, que yo pienso, que yo había entendido, que yo escribí mal, que escribí bajo suposiciones. No, indistintamente de la experiencia que uno pueda tener, indistintamente de la formación de cursos, diplomados, maestría, doctorado, postdoctorado, certificación de última generación. En estos temas de proyecto y contratos de construcción, todo lo tenemos que documentar. Es decir, tenemos que crear lo que es la trazabilidad, tanto del proyecto como del contrato. Yo lo compartí hace tiempo en LinkedIn y la verdad que las eh, reacciones fueron muy positivas. Entonces, más que eso que está escrito allí, más que esa figura bonita, ese cuaderno con el bolígrafo, con la tablet, con el vaso de agua, con esa lamparita tan bonita, es eso, tener esa conciencia. La siguiente, por favor. Muy bien, yo les presento, tengo el agrado de presentarles a Patricia Laos Hub. Ahí tiene su correo electrónico, el link, si la quieren ver allí en LinkedIn, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, lo que publica, cómo escribe, etcétera. Patricia es arquitecta senior, egresada de la Universidad Ricardo Palma en el año de 1993. Es especialista en proyectos de edificaciones, minería e industrias en CESEL, S.A. Ahí estuvo unos 7 años y en Graña Montero, ingeniero, donde estuvo 8 años. Es ganadora del concurso de innovación para la excelencia operacional, premio pues que obtuvo en la empresa Graña y Montero. De igual manera es consultor independiente en gestión de calidad, estandarización de procesos y procedimientos, capacitación y supervisión de calidad de expedientes técnicos de obras. Siguiente, por favor. Bien, aquí estoy yo, de servidor. Ya muchos de ustedes me conocen. Mi nombre es Carlos Parra Urdaneta. Ahí están mis dos correos electrónicos, el corporativo y el Gmail. Ahí está también mi link de conexión por LinkedIn. En efecto, soy ingeniero civil, egresado de la
muy ilustre, muy querida Universidad del Zulia en Venezuela en el año de 1996. Soy especialista en gestión de costos y administración de contratos con énfasis en proyectos y obras multidisciplinarias. Hasta hace poco estuve en la directiva de la IC International Chile Section como vicepresidente de educación. Un proceso de elecciones, tuvo un poco más de 5 años y obviamente tuve que entregar la gestión. Pero continúo casado, continúo muy unido a la EXI Internacional, que es la Asociación para el Avance de la Ingeniería de Costos por sus siglas en inglés. También estuve como miembro del Comité Académico EXI en la región 10, la región 10 en la que agrupa a los países miembros acá en Latinoamérica, como Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, República Dominicana y hasta hace poco que se unió la sección de México. Soy asociado senior en CLAPEC. La CLAPEC es la Comunidad Latinoamericana de Peritos en Construcción. Y ya para terminar este resumen, esta síntesis, soy asesor, consultor, relator y conferencista en temas relacionados a gestión de costos en proyectos de construcción y administración de contratos. Siguiente. Señores, el tema de los expedientes técnicos, tema muy hablado, muy discutido, tanto a Patricia como a esta servidora nos apasiona. Aquí vamos a compartirles cosas, expresarles una temática que forma parte de nuestra experiencia, forma parte de las buenas prácticas internacionales y vamos a decir cosas que no están ni en los libros, ni en las memorias de los congresos. Algunas cosas están por ahí en los papers, pero vamos a conversarles o expresarles elementos, temas que están muy asociados a lo que es el deber ser en los contratos de construcción. ¿Ok? Adelante, por favor. Muy bien, Patricia. Entonces, a partir de este momento tienes todo el control. Una vez que termine Patricia, yo me voy a integrar a continuar con la exposición. Por cierto, algo que olvidaba. Nosotros estamos acostumbrados a ser abiertos con aquellos que se inscriben, que se registran en nuestras conferencias. Queremos que ustedes participen, que esto no sea un monólogo. Como tal, no tenemos ningún inconveniente que si en el momento oportuno alguno de ustedes considera que nos puede interrumpir para hacer un comentario sobre algo que se esté expresando, en ese momento lo pueden hacer. Por supuesto, esas cosas hay que hacerlas con orden, por lo regular, todo aquello que usamos Zoom y otras plataformas de esta naturaleza, que hay una manito, ¿okay? Pero a veces uno está muy concentrado que no ve esas cosas, ¿ok? Entonces, puede encender su micrófono y pediré el derecho de palabra. Sin embargo, para nosotros es preferible que lo hagan al final de la exposición. Pero repito, están abiertos, no vamos pues a cerrarles esa oportunidad que en ese momento ustedes tengan una idea y la pueden expresar. ¿Ok? Eso es lo que les quería decir. Ahora sí, Patricia, adelante, por favor. Ya. Bueno, para empezar en esta conferencia, quiero empezar agradeciendo a la invitación que me hizo Carlos para poder compartir un tema que, como dice Carlos, nos apasiona, ¿no? Y me da mucho gusto y es un placer poderlo compartir con ustedes, colegas profesionales de tantos países, ¿no? Que así son las redes, ¿no? Ahora nos podemos conectar de todas partes y compartir experiencias que nos van a enriquecer a todos y yo espero que después de esta exposición todos, en general todos, podamos llevarnos herramientas que podamos utilizar en nuestra labor diaria. Bueno, para empezar, justamente cuando Carlos nos compartía en LinkedIn la invitación, nos hacía un comentario con el cual yo coincido completamente. El comentario era que si buscábamos un concepto para definir lo que era un expediente técnico, los conceptos que encontrábamos en Google eran conceptos básicos.
conjunto de documentos de carácter técnico que permite la adecuada ejecución de una obra. Pero eso es un concepto básico que, como Carlos lo decía en la publicación, no llega ni al 1% de lo que realmente significa un expediente técnico. Y es un poco lo que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a revisar el primer concepto fundamental desde mi perspectiva. Los expedientes técnicos son el resultado tangible de la experiencia profesional de un equipo de personas capacitadas para ello. Entonces, básicamente, los expedientes son colaborativos porque tienen que reflejar eso, justamente esa conexión, coordinación, compatibilización que debe existir en todas las especialidades o disciplinas, como se les denomina en algunos proyectos. Es importante esto, eh, por otro lado, tenemos que reconocer la gran responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales en este rubro. eh, no sé cómo será en sus países, pero por lo menos acá en Perú tenemos la norma G030, que habla de los derechos y las responsabilidades de todos los actores en el rubro de la construcción, desde los proyectistas, los contratistas, los supervisores, los constructores, ¿no? Entonces, todos tenemos una responsabilidad y es importante que la sepamos manejar por el bien de las obras, por el bien de nuestra profesión. También el Código Penal en el Perú dice que si algún profesional realiza su trabajo sin contar con la respectiva legalidad, también hasta puede ser penado con pena de libertad, ¿no? Privativa de su libertad, ¿no? Entonces, con eso ya lo que quiero mostrar es que realmente los expedientes están desarrollados por profesionales capacitados para ello. A veces me preocupa que cuando se convocan a licitaciones o concursos, los presupuestos los presupuestos sean tan cortos que impiden justamente eso, el conseguir profesionales capacitados. Es algo que vemos mucho en los comentarios, por lo menos en la gente de nuestro sector, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también a veces los concursos, las licitaciones son lanzados con tan corto tiempo que impide que se haga una adecuada coordinación entre todas las especialidades, y eso es lo que hace que finalmente se ponga en riesgo el éxito, ¿no?, de los proyectos. Otro concepto fundamental es que a veces, por lo menos los que trabajamos en el área de ingeniería como proyectistas, nos olvidamos que el técnico debe terminar necesariamente en un presupuesto y en un cronograma. Por lo tanto, si queremos tener presupuestos y cronogramas precisos, debemos tener ingenierías precisas. No podemos pedir que se hagan estas estimaciones de costos y de plazos con ingenierías preliminares o estimadas, ¿no? Yo les cuento, no sé si conocen el caso de la Ópera de Sydney en Australia. Este proyecto tan ambicioso se inició la construcción con la ingeniería conceptual, en la cual se estimaba iba a costar 7 millones de dólares. Sin embargo, llegó a costar 107 millones de dólares. Eso quiere decir que hubo una muy mala estimación y que la multiplicó por casi 15 veces, ¿no? Entonces, ese es un problema de trabajar con ingenierías que no llegan al mismo nivel de los niveles que se exigen, pues, en los presupuestos y cronogramas de acuerdo a las precisiones que exijan los contratos, ¿no? Regresando al tema de la ópera de Sydney, también se estimó que iba a durar que la construcción iba a durar 4 años, sin embargo duró 14 años. O sea, imagínense hasta qué punto los estimados de presupuestos y cronogramas pueden fallar. Por eso es importante, como les decía, en el primer concepto fundamental, es que así como necesitamos profesionales calificados en el rubro de ingeniería,
de la misma forma, necesitamos tener profesionales calificados en presupuestos y cronogramas. Otro concepto fundamental es que todos los expedientes deben reflejar la mejor solución para el proyecto. Eso quiere decir que se hayan evaluado todas las alternativas posibles, que se hayan revisado los mejores materiales, las mejores tecnologías, el buscar el menor impacto al ambiente, la sostenibilidad. Yo recuerdo cuando trabajaba en una de las empresas en las que he laborado, recuerdo con mucho aprecio esas reuniones, no sé si las tienen en sus trabajos, reuniones de expertos las llamábamos. ¿Qué significaba una reunión de expertos? Que nos reuníamos cuando iniciaba un proyecto y convocábamos a los expertos de la misma empresa que no estaban vinculados directamente al proyecto, pero nos sentábamos en una mesa, se les exponía de qué trataba el proyecto y esos expertos hacían como una lluvia de ideas con todas sus experiencias previas en otros proyectos similares que podrían servirnos para que no es el proyecto que estábamos por iniciar sea la mejor solución, como les digo. Por otro lado, no sé, quizá ustedes también conocen esta herramienta que es la ingeniería de valor, que son talleres en los que también he tenido el gusto de participar, en los cuales se presenta el proyecto y hay una lluvia de ideas de todos los profesionales involucrados, puede ser el mismo cliente el que esté involucrado, y en esa lluvia de ideas se presentan alternativas para mejorar los costos de la obra y de todas las alternativas se deciden dos o tres y se nos da un tiempo a los profesionales para hacer la evaluación económica, de plazos y bueno, todo tipo de evaluaciones, digamos, rápidas para ver cuál sería la alternativa mejor que le pueda dar valor a la arquitectura o a la ingeniería. Entonces, ese es un concepto fundamental. Y el otro concepto fundamental es que los expedientes técnicos son una herramienta de control y comunicación. Si bien van anexados al contrato y ya Carlos más adelante nos dará una profundización sobre este tema, es importante que como una herramienta de control, de referencia, cualquier duda que pueda tener el equipo, los actores del expediente, puedan irse a esa herramienta para verificar cualquier duda, absolver alcances, absolver los objetivos, los criterios de diseño, etcétera, que pudieran surgir. Entonces es la base que reúne todo lo que significa el proyecto en general. Por eso también regreso a esta mi preocupación que tengo en estas licitaciones y concursos tan cortos que a veces nos obligan a presentar expedientes técnicos de forma preliminar y después vienen esos malentendidos porque se cotizó con un estudio preliminar, con una ingeniería preliminar, y luego cuando llega a obra, eh, esa ingeniería preliminar tuvo que cambiar por el mismo hecho del desarrollo del expediente, pero finalmente traen esos malentendidos que yo estoy seguro que a ninguno de nosotros nos gusta pasar. Entonces, un poco ya entendiendo bien estos conceptos de lo que son expedientes técnicos, vamos a pasar a lo que es la gestión de los expedientes. Yo tengo la sensación que cuando se habla de gestión, de gestionar, hay algunos de los colegas que piensen, ah, no, gestión está solamente, es exclusiva para aquellos que tienen certificación ISO o a los que están apuntando a una certificación. Y no, o sea, yo con mi experiencia les puedo decir que todos podemos gestionar nuestros expedientes, todos. Desde el profesional que recién inicia y ahora, como ustedes saben, desde muy jóvenes los profesionales son emprendedores y quieren desde jóvenes salir a trabajar de forma independiente,
desde esos profesionales hasta las empresas que sí apuntan o tienen su certificación, todos podemos gestionar de la mejor forma nuestros expedientes. ¿Y de qué se trata gestionar? Gestionar es el conjunto de acciones que nos van a permitir planificar, elaborar, revisar, controlar y entregar. O sea, todo el proceso desde la planificación hasta la entrega del expediente técnico. Durante todo ese tiempo, vamos a ver que durante toda esa gestión evitemos los errores, los, las inconsistencias, las incompatibilidades, todo lo que pueda poner en riesgo a nuestro proyecto. Bueno, tengo que decirles, ¿no? No es que la gestión solucione todos los problemas porque no hay expediente perfecto. Eso es cierto, pero nosotros tenemos que movernos en tolerancias que sean admisibles, ¿no? Y permitir, bueno, esos errores, esas inconsistencias, esas incompatibilidades admisibles porque justamente el expediente no es perfecto. Eh, para, para asegurar esta gestión de los expedientes, tenemos que asegurarnos lo que yo le llamo la triple C. ¿En qué consiste la triple C de nuestros expedientes técnicos? Consiste en que tienen que estar completos. ¿Qué significa que estén completos? Que tengan todos los alcances definidos, los objetivos, los criterios de diseño, los estudios y toda la documentación técnica que requiera para la ejecución de obra. En cuanto a los primeros, digamos, puntos que les estoy diciendo, o sea, alcances, objetivos y criterios de diseño, nada como una reunión de inicio o conocida como la kick-off meeting. Es importantísimo que en esa reunión se pueda conversar con los involucrados en el proyecto para aclarar los alcances, porque puede ser que el cliente tenga unos alcances establecidos o estimados, pero que una vez que se conversen con el equipo de desarrollo del proyecto, puedan variar ligeramente o quizá grandemente. Dependerá de esa reunión donde se puedan alinear esos alcances, alinear esos objetivos y alinear los criterios de diseño para el desarrollo del proyecto. Y todo eso debe quedar reflejado en actas de reunión. Y eso, haciendo un paréntesis, las actas de reunión deben acompañar durante todas las fases del proyecto. Son importantísimas en este tema de la gestión. Entonces, regresando a los alcances, es importante tener alineados estos alcances. Yo les comento una experiencia que tuve hace poco, revisando un proyecto bastante grande, un proyecto inmobiliario de una gran magnitud. El proyecto ya estaba listo, hasta con detalles desarrollados en lo que se refiere a arquitectura, con aprobaciones en lo que se refiere a todas las ingenierías. Y cuando se decide ya para el inicio de la obra, el cliente le comenta al equipo que está pensando desarrollar el proyecto por etapas y que estaba pensando que las etapas mejor fueran de una forma, de otra forma, o sea, todavía no lo tenía claro. Ustedes no se imaginan todo lo que significó para el proyecto ese replanteamiento porque iba a ser por etapas, porque ustedes saben que las etapas en un proyecto tienen que ser autónomas y en arquitectura que las etapas sean autónomas es una variación considerable del diseño, de la función. No es lo mismo diseñar un proyecto completo, no sé, como era un proyecto inmobiliario, por ejemplo, les doy el ejemplo de los cuartos de acopio de basura. No es lo mismo generar un gran cuarto de acopio para todo el proyecto que generar cuartos de acopio diferenciados por etapas, ¿no? Eso
por citar uno de los problemas que se presentaron entre muchos otros por los abastecimientos de agua, de energía. O sea, se tuvo que repensar el proyecto con todos los costos que esto significó, ¿no? Empezar casi yo diría que se tuvo que reiniciar el proyecto, ¿no? Entonces, es importante que los alcances estén y los objetivos estén alineados entre todos los actores. También es importante tener criterios de diseño aprobados por nuestros clientes, porque podríamos tener criterios de diseño, pero si no están aprobados, corremos el riesgo de que los expedientes, así como sucedió en el caso que les comento, puedan retrasarse, demorarse o reiniciarse, ¿no? Entonces, estos criterios de diseño deben tener todas las consideraciones necesarias para para que se pueda desarrollar cada especialidad de acuerdo a los requerimientos que tiene para cada uno de sus sistemas, ¿no? En el caso de arquitectura, bueno, nosotros tenemos que tener criterios de diseño para la programación, para las áreas, el número de usuarios, criterios de confort, de cómo va a ser la ventilación, la iluminación, qué tipo de acabados le vamos a considerar, una serie de criterios que necesariamente deben pasar por la aprobación de nuestro cliente para poder continuar con el resto del proyecto. Lo mismo las ingenierías, ¿no? O sea, cómo va a ser el suministro eléctrico, se va a necesitar subestación, se va a necesitar grupo electrógeno, o sea, todos esos criterios, lo mismo para agua, lo mismo para estructuras, las obras civiles, o sea, los criterios de diseño es el documento base para el desarrollo de los expedientes técnicos. Otro, otro punto importante que no debemos olvidarnos es los estudios que hay que desarrollar. A veces nos limitamos a desarrollar estudios que nos piden la normativa o nos pide la municipalidad. Y ahí sí, cada una de las especialidades debería verificar de acuerdo a los requerimientos de los proyectos cuáles son los estudios exactamente que se necesitan para sacar adelante la ingeniería de los proyectos. Entonces, eso es muy importante y por eso es importante que cada especialista defina los estudios que requiere. Y bueno, por otro lado, los expedientes deben estar completos en cuanto a la documentación técnica. Y de eso, Carlos nos va a profundizar un poco más cuando en un momento más adelante. Entonces estábamos en el tema de asegurar la triple C, que los expedientes estén completos, que los expedientes estén claros. ¿Qué significa que estén claros? Significa que cualquiera de los actores pueda tener acceso a la información sin necesidad de hacer consultas o preguntas. Entonces tenemos que tener un control documentario de lo más claro, una trazabilidad de la información clarísima, de tal forma que, como les decía, o sea, cualquiera de los actores pueda saber cuál es la última versión de un documento, cuál es la última revisión, en cuál de las carpetas encuentro el documento que estoy buscando. Nuestros planos, nuestros documentos deben ir siempre con un sello de emisión donde claramente se identifique si el expediente está emitido de forma preliminar, si está emitido para revisión o si está emitido para construcción. Entonces, es una serie de herramientas que acompañan a nuestros entregables de tal forma que no haya dudas porque pasa constantemente cuando llegan RFIs de obra, donde nos dicen, estoy revisando el plano tal y no tiene este detalle, y uno le pregunta, pero ¿en qué plano estás? Y cuando ese plano no era el vigente, no era la última versión, que sí era la que contenía el detalle, ¿no? Entonces, esos riesgos eh, afectan los proyectos y es importante que los evitemos.
También en este sentido debemos tener claridad en el registro de los cambios que se puedan ir dando. Esto lo comentaré un poco más adelante. En cuanto a asegurar la triple C, también es eh, eh, que significa que los expedientes también tienen que ser consistentes. ¿Qué es consistente? Que sea uniforme y compatible en todas sus partes. Que si lo que dice en un plano no se desdiga en una especificación técnica o viceversa, que lo que dice la memoria no sea diferente a lo que dice eh, el alcance. Todo debe estar conciliado. Eso es muy importante. Y ahí siempre cuando hago alguna capacitación, siempre insisto en el tema de evitar la repetición de información. Para mí, esto es, como les digo a los arquitectos jóvenes, evitar la repetición de información es el tip que asegura la calidad de los expedientes técnicos. Pasa muchas veces cuando he tenido que supervisar que en un expediente se indica que la baranda es de fierro, en un plano se indica que la baranda es de fierro y cuando vamos a la sección de fachada se indica que la baranda es de aluminio. Entonces, ¿para qué corrernos el riesgo de una repetición de información porque haya podido ser hecha por dos personas diferentes o por cambios en el proyecto que no me permitieron corregir en ambos documentos? Entonces, mejor no repitamos la información, sino hagamos referencia. Entonces, si en el plano de detalles indicamos que la baranda es metálica, en el otro plano indicaremos ver detalle en lámina o plano o documento tal, hacer la referencia. Entonces, en estas referencias nos ayudan a que nuestros expedientes sean consistentes. Por todo esto, y puedo decir que es importante que haya un filtro en el desarrollo de los expedientes para que, ya estamos viendo, ya podemos planificar, elaborar, revisar eh, de acuerdo a esto, que estén completos, claros y consistentes, pero si no lo controlamos, si no lo revisamos, si no hay en nuestro equipo alguien que pueda hacer esa revisión, corremos el riesgo de que cuando se entreguen los expedientes no estén, como decimos, completos, claros y consistentes. Yo sé que algunas empresas eh, quizá no tienen personal o presupuesto para realizar ese control, pero como siempre les digo, ¿no? O sea, es posible hacerlo hasta entre nuestros pares, porque siempre es importante la mirada desde otra persona, ¿no? No si lo hago, si lo desarrollo yo, lo reviso yo y lo entrego yo, es probable que se me escape algo. En cambio, si hay algún par que pueda hacerme esa revisión, ese control, nos va a ayudar a tener entregas de mejor calidad. Entonces, de todo lo que les estoy diciendo, ya no es necesario repetir todos los impactos que trae si no gestionamos bien nuestros expedientes técnicos, ¿no? Si la gestión es deficiente. Vamos a tener desperdicios, reparaciones, demoliciones, adaptaciones, replanteos, retrabajos, RFIs que pueden abundar y tomarnos tanto tiempo en contestar. Y todo esto significan costos económicos. Pero no debemos dejar de ver que esos son cifras económicas, pero también tenemos otros costos, que son los impactos técnicos, porque tenemos que adaptar el proyecto a solucionar emergencias. Y eso no nos garantiza, la solución de emergencias no nos garantiza la calidad del expediente. Se tiene que corregir muchas veces la arquitectura, como les comentaba en la diapositiva anterior. La arquitectura se tiene que modificar, todos los especialistas tienen que adaptarse, o si es un proyecto netamente de ingeniería, lo mismo, ¿no? Si son obras civiles, todos los especialistas tienen que adaptarse a los cambios. Entonces es un impacto técnico
que debemos evitar. Por no decir también los desacuerdos y fricciones que se generan en el equipo cuando empieza a ver eso, que el contratista dice, bueno, es el proyectista el que tiene la culpa, no, el proyectista dice el contratista dice el cliente, no, el cliente dice el supervisor, y es una cadena de responsabilidades que a nadie le gusta pasar. Para mí, un impacto que es vital, ¿no? Es la pérdida de la confianza del cliente. O sea, si nosotros corremos el riesgo de que el cliente pierda nuestra confianza, entonces eso puede ser fatal para nuestra reputación profesional y para que haya continuidad, pues, ¿no? En los proyectos. Y también va a haber impactos legales y contractuales, pero de eso sí nos va a comentar más adelante Carlos en su exposición. Entonces, de mi parte, para el gestionar los expedientes técnicos es una inversión estratégica, porque podrá costar, podrá invertirse en este tema de gestión en la fase de desarrollo, pero siempre va a ser considerablemente menor a solucionar los errores durante la fase de obra. Entonces, ahora les voy a dar algunas recomendaciones desde mi experiencia para una gestión eficaz. Lo pongo en primer lugar porque me parece que sería lo más importante, que es estandarizar nuestros procedimientos. ¿En qué consiste estandarizar nuestros procedimientos? Quizás suena un poco complejo, ¿no? Pero no es nada más que documentar la forma en que realizamos nuestras actividades de planificación, de desarrollo y de entrega, tal como lo hacemos en la actualidad. O sea, no tenemos que inventar nada, tal como lo hacemos. Y una vez que lo documentamos, lo implementamos y lo ponemos a prueba en nuestro expediente técnico. Una vez que esté puesto a prueba, si vemos que hay algo que mejorar, que corregir, pasa un proceso de mejora continua. No he querido poner cuáles son los procedimientos referidos a este tema de estandarización porque dependen de la especialidad, dependen si es arquitectura, si es ingeniería civil, eléctrica, sanitaria, mecánica, etcétera. Y cada especialidad tiene sus procedimientos adecuados o necesarios para cada una de estas etapas. Lo que sí les puedo dar una idea es que estos procedimientos deben asegurar lo que les decía hace un rato, que nuestros expedientes estén completos, sean claros y sean consistentes. Entonces ahí me detengo un momento para comentar que muchas empresas, muchas ingenierías controlan la calidad. Sí, y eso es muy bueno, a no tener ese control. De hecho, controlar la calidad es muy bueno, pero siempre es mejor asegurar la calidad. ¿Y en qué se basa la diferencia? Control de calidad significa que llega un expediente a mis manos, lo reviso, encuentro un error, lo corrijo. Reviso otro entregable, encuentro un error, lo corrijo, encuentro otro error, lo corrijo y eso hace que cuando llegue a obra tenga los menos errores posibles. El enfoque del control de la calidad se basa en la corrección. Corrijo el error y lo entrego. En cambio, asegurar la calidad, el enfoque es la prevención. ¿Qué significa? Que yo no voy a corregir el error, sino yo voy a buscar qué procedimiento es el adecuado para que este error no se vuelva a repetir en este expediente y en los expedientes por venir. Y por eso es importante que aseguremos la calidad para prevenir justamente y para que nos sirva no al presente, no a un corto plazo como hace el control de la calidad, que sí, claro, asegura que el expediente llegue bien a obra, sino asegurar la calidad para asegurar que nuestros expedientes siempre lleguen bien a obra.
Y bueno, es importantísimo promover esta cultura de calidad en el equipo. Otra recomendación que yo doy es hacer uso de lo que es la EDT, la estructura de desglose del trabajo, o WBS por sus siglas en inglés. Eh, que es desglosar el proyecto de tal forma que podamos planificar recursos entregables, costos, plazos, de acuerdo a los paquetes. Acá tengo unos ejemplos. Por ejemplo, un colegio, que es básicamente un proyecto de edificación, donde están sus áreas, sus subáreas, y al lado cómo se codificó de acuerdo a la necesidad, a los paquetes. En la parte inferior he puesto un EDT de un poco mayor complejidad, que fue un campamento minero, donde los paquetes de trabajo se dividieron en suministro de energía, suministro de agua, la vía de acceso, lo que eran las edificaciones del campamento, acometidas generales. Entonces, no hay nada escrito con respecto a la codificación. La codificación lo decide el equipo del proyecto, pero lo importante es que esa misma codificación nos va a servir para el presupuesto y el cronograma y para todos los entregables involucrados. Otra recomendación para una gestión eficaz es la transmisión de lecciones aprendidas. Eso es importantísimo, capitalizar el conocimiento. Quizá noto en mi experiencia que no se hace un uso de estas lecciones aprendidas porque se tiene la idea incorrecta de que solamente es para la lección la dan esos errores que no deben volverse a cometer, ¿no? Y todo lo contrario, una lección aprendida también puede ser casos de éxito en los proyectos que nos puedan servir para futuro. Es importante que estas lecciones aprendidas lleguen a todo el equipo, porque si se queda en uno o se queda solamente en el gerente y uno de los equipos y no se transmite al resto, es como si no sirviera la lección, ¿no? Entonces, es importante tener ese procedimiento que nos permita llegar a todos y asegurar los adecuados canales, porque a veces en el equipo, justamente por evitar, por pensar que una lección aprendida es solo de errores, el equipo quizá no quiera compartirla, ¿no? Entonces, asegurar el adecuado canal para poder compartirla. Y bueno, otra recomendación para una gestión eficaz es la gestión de los cambios. Este es un tema un poco amplio que trataré de resumir porque veo que ya está corriendo un poco la hora. Todos los cambios, estoy segura que ustedes han vivido proyectos con cambios y son realmente un dolor de cabeza. Entonces, si no tenemos una gestión de los cambios en nuestros expedientes que nos permita justificar, evaluar y aprobar el cambio antes de su implementación, entonces podría correr el riesgo, ¿no? del proyecto. He escuchado muchas veces que parte del equipo de trabajo en la empresa recibió la llamada del cliente que le dijo, oye, necesito hacer este cambio. Y esa persona del equipo simplemente dijo, ah, no, el cliente llamó y yo lo tengo que atender, así es que lo cambié, sin hacer la debida justificación de quién solicita el cambio, en qué consiste el cambio y para qué eh, sirve el cambio, en una evaluación de cuál es su impacto en costo, cuál es su impacto en cronograma, sin haber pasado por todas las aprobaciones, dependiendo quién ha solicitado el cambio, hacerse la implementación, eso no debería pasar en nuestros equipos. Es importante que se apruebe antes de la implementación y una vez que se implemente y se asegure que el expediente técnico ha quedado consistente, o sea, uniforme, se haya actualizado en todos los documentos entregables que hayan sido impactados por la implementación, recién se proceda a la ejecución, ¿no?
al registro. Es importante que se lleve este registro porque nos asegura pues este historial de que el expediente pueda ser colaborativo. No se necesita hacer preguntas a nadie, solamente con los registros de los cambios ya se puede saber exactamente cómo ha ido la historia del proyecto. Y bueno, hay otras muchísimas gestiones que estoy segura los interesados podrán revisar ya de forma independiente o quizá conozcan ustedes mismos. Gestión de riesgos, de costos, de plazos y de contratos, que es justamente de lo que Carlos va a pasar a comentarnos y a quien le cedo la diapositiva. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, vayan anotando por ahí sus preguntas. Si tienen un blog de notas, vamos a la segunda parte. Inmediatamente, debo expresar que, oye, me encantó muchísimo tu exposición. Excelente. Y esto último que estuviste hablando, Patricia, de la gestión de cambios. La ICI Internacional en lo que yo y muchos pues hemos denominado el libro estrella, que es el TCM, el Total Cost Management, siempre nos hace hincapié que los procesos de gestión de cambios tienen que estar plasmados en el contrato, en el documento contractual. ¿Okay? Esto no se hace para después, esto no es como vaya viniendo, vamos viendo. No, eso tiene que estar contemplado en el texto contractual. Lo otro que les quiero mencionar, esto último, pues que estuviste diciendo, Patricia, el tema de las lecciones aprendidas. Siempre he dicho que es la mejor biblioteca que puede tener un profesional. Y me identifico muchísimo también, Patricia, que no es solamente documentar errores. Bueno, vamos a documentar y uno dice con mucha culpa, pero no lo vuelvo a hacer. No, también es documentar los casos de éxito, porque eso nos ayuda a ser mejores profesionales. Entonces, lo otro que te quería mencionar, me encantó también cuando al principio estuviste hablando de la gestión, ¿ok? De hecho, quiero complementar porque hay muchos conceptos en cuanto a la gestión, pero lo que me ha enseñado en mi vida profesional, gestionar, por ejemplo, los costos, gestionar un cronograma, gestionar un proyecto, un contrato, etcétera, se resumen en unas líneas muy cortas. Es optimizar los recursos que pertenecen al desarrollo de procesos, vamos a decirlo así. ¿Ok? Gestionarlo de forma óptima, no solamente eficaz, sino de forma eficiente, porque ahí el concepto pues de gestión está íntimamente ligado con lo que es la productividad. ¿Ok? Entonces, eso la verdad es que te felicito, Patricia, y vamos a complementar un poco con lo que les voy por aquí a compartir. No te me vayas, Patricia, quédate por allí, ¿sí? Acá estoy, Okay. acá estoy. Perfecto. Necesito que me digan si esto se está viendo, por favor. ¿Esto se está Ahí viendo, está. Patricia? Sí, ya se está bien. Perfecto, muy bien. Ok, señores, vamos a seguir hablando sobre el expediente técnico de la obra. Vamos a decir una obra que pertenece a un contrato de construcción. Efectivamente, si hablamos de una obra, lo tenemos que supeditar un proyecto de ingeniería. ¿Ok? Hablar sobre expediente técnico pasaríamos horas, porque esto es del tamaño del universo. Tú lo decías, Patricia, porque aquí intervienen grupos multidisciplinarios. En los grupos de ingeniería civil, el área de mecánica, electromecánica, instrumentación, procesos, los tipos de industrias, incluso si son contratos públicos o privados, y un largo etcétera. Yo me he permitido, siguiendo en esta misma cadena de valor, algo que lo estoy utilizando por vez primera en estas conferencias, tanto presenciales como online, y en mis capacitaciones internacionales, que es lo que yo he denominado una línea de tiempo.
Y vamos a suponer una línea de tiempo en función de qué, en función de lo que son alcances, costo y cronograma. No vamos a profundizar en cuanto a esa cadena de valor o el triángulo de la triple restricción, vamos a decirlo así, porque el tiempo pues no nos alcanza y queremos darle también a ustedes la participación. Observen lo siguiente. Si nos vamos a esta práctica recomendada que tiene que ver con estimaciones de costos, la práctica genérica, la 17R-97, si nosotros ubicamos el expediente técnico de un contrato de construcción que está íntimamente ligado a un proceso licitatorio o un proceso de licitación, también como se dice en otros países, tenemos que ubicarnos en una estimación de costo clase 2. Efectivamente, no quiero confundirlo, yo entiendo que todos ustedes conocen lo que son los niveles de madurez de los entregadores del proyecto, que está supeditado también al ciclo de vida. Pero para llegar aquí tenemos que tener lo que yo llamo una línea de tiempo. ¿Okay? Tenemos que tener lo que significa, o tenemos que visualizar, tenemos que observar lo que es el ciclo de vida del proyecto partiendo de una ingeniería de visualización o de una ingeniería de perfil, como se llama aquí, o como le dicen aquí en Chile. De ahí pasamos a una ingeniería conceptual, de ahí pasamos a una ingeniería básica. Efectivamente, Patricia estaba hablando de unos estudios y mayormente los estudios preliminares, donde hay mayor información, ¿ok? Donde hay una mezcla de elementos o de información estocástica y determinística, la podemos entonces ubicar a una ingeniería básica en términos, valga la redundancia, de los estudios básicos de información. Estudios de suelos, estudios de impacto ambiental, estudios de carga, estudios meteorológicos y un largo etcétera. Varios de esos estudios nos va a permitir ir desarrollando con más fuerza, con más ímpetu, con mayor precisión los expedientes técnicos, repito, a nivel de un clase 2 y en términos de una ingeniería de detalle. Lo que implica, señores, que los expedientes técnicos que van a formar parte de principio a fin de un contrato de construcción, lo ubicamos o lo referimos a una estimación de costo clase 2. ¿Ok? Y también en función de una estimación de costo clase 1. Y ahí también tenemos, por ejemplo, esta práctica recomendada que tiene que ver para construcción de edificios. ¿Ok? Miren que aquí se repite el tema de que los expedientes técnicos de obras, de un contrato de obras o de construcción, tienen que estar supeditados, ¿ok? A los expedientes técnicos y en términos de lo que son ofertas y procesos licitatorios, revisión, lo que Patricia también decía, la kick-off meeting, pero para llegar a una kick-off meeting, por supuesto, ya el contrato tiene que estar aprobado, el contrato ya tiene que estar adjudicado a una empresa X, pero tenemos que cumplir también con otros procesos que tienen que ver con la licitación, que son las visitas al sitio, las reuniones aclaratorias, porque evidentemente lo que uno entiende, lo que uno quisiera que no pasara nada, que no se cometieran errores, pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos equivocar. Yo, de parte de un pensamiento muy particular, ¿ok? Todos cometemos errores, pero hay errores que son imperdonables, hay errores que son perdonables, los errores imperdonables que son difíciles de sobrellevar son los errores por falta de conocimiento. Los errores comunes podemos cometer errores porque es algo se nos olvidó, algo que omitimos. Por eso es que, como decía Patricia, existen también los procesos de revisión y de aprobación. ¿Ok? Entonces, siguiendo en esta misma línea y un poco pues navegando contra el tiempo, vamos a ver, vamos a complementar un poco de lo que dijo Patricia, que es el contenido de los expedientes técnicos en la gestión de contratos. Y mire,
esto que ustedes van a observar aquí es lo mínimo que se debe tomar en consideración. Hay infinitos elementos que debemos considerar. Todo depende de las exigencias. Muchos hablan de megaproyectos, ¿okay? Construcción de un nuevo aeropuerto internacional, construcción de una central hidroeléctrica, construcción de un gran complejo turístico, de un hospital, etcétera. Pero las buenas prácticas están allí, las buenas prácticas del PMI, las buenas prácticas de ese internacional, que tenemos que adaptarlas a cada situación. ¿Ok? Yo les he dicho a muchos colegas, señores, tenemos que sacarnos el librito debajo del brazo. Los libros son importantes. Los libros son importantes, tenemos que mantener el buen hábito de la lectura, pero no se olviden de las experiencias documentadas, de las lecciones aprendidas, de las bases de datos. Las bases de datos no son solamente para hacer estimaciones. Nosotros podemos ver un banco de datos enorme y que incluso cada uno lo puede crear. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el alcance de la obra. Ya de esto se habla muchísimo. Y hay una pregunta que yo hice porque dicté una conferencia el año antepasado, en el 2023, para unos ingenieros de Bolivia, porque alguno puede decir, bueno, lo que dijo Patricia, yo lo sé, tengo años haciendo todo eso, tal cual como ella lo dijo, tal como lo expresó, no me tiene que dar explicaciones, yo solo sé. Muy bien, perfecto. Pero una cosa que mientras Dios nos mantenga aquí en la tierra, tenemos el derecho, incluso hasta el deber de seguir estudiando, porque no todas las cosas están escritas, señores. Entonces, yo me hago la pregunta, no sé si ustedes se la han hecho, estoy seguro que sí, y algunos de ustedes. Hay algunas estadísticas que por ahí, que hay personas que no quieren soltarlas, porque uno dice, bueno, si yo suelto estas estadísticas, esto va a ser un cataclismo, pues esto va a ser un escándalo. Pero bueno, los hechos están allí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque seguimos dando cursos, capacitaciones, se siguen dando conferencias, webinars, conversatorios, se sigue la gente certificando. Me encantan las certificaciones, no estoy en contra, estoy completamente a favor. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué se están generando tantos proyectos y contratos fallidos? No voy a hablar con nombre y apellido. Ustedes deben conocer cada experiencia. Ahí Patricia nos estuvo hablando de un caso particular, ¿ok? Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Será un tema de conciencia? ¿Será un tema de tener las ganas verdaderas de hacer las cosas bien? Porque estos señores no dependen de una sola persona. Esto depende de un conglomerado profesional, tanto doméstico, nacional o internacional. Tenemos los contratos FIDIC, tenemos los contratos IPD, tenemos los contratos NEC, tenemos el Last Planner System. Aquí tenemos un colega que es mi amigo Gerardo Medina, que me debe estar escuchando, que es especialista en los temas de Lean Construction. Hay contratos exitosos, hay construcciones exitosas, ¿ok? Pero ahí están las estadísticas que algunos me dicen que casi el 80-85% de las causas de los proyectos fallidos son por pésima gestión de alcance, por indefiniciones de alcances. ¿Ok? Y no solamente de los alcances, porque muchos nos quedamos allí. Tiene que ver con el enunciado del alcance en términos de objetivos generales, objetivos específicos. También es en términos de lo que nos dijo Patricia, que tiene que ver con la WS, la estructura desagregada de trabajo, todo lo que tiene que ver con esa gestión, tiene que ver con los requisitos y con las especificaciones técnicas de construcción, especificaciones técnicas de algunos recursos que vamos a mencionar ahora un poco más adelante. Entonces, ese es el tema. Lo primero que nosotros tenemos que enfocarnos
¿ok? Yo no voy a decir que la cúspide, es la base, es el fundamento, es el cimiento, la definición de alcances, ¿ok? Eso es lo primero. Después tenemos la justificación, que es algo opcional. Yo siempre lo he dicho y yo lo coloco allí. No es que me lo dijeron, lo he vivido, lo viví por muchos años en Venezuela, lo he vivido por aquí, por Chile y por varios países de Latinoamérica, que es la justificación en cuanto a las inversiones que hace el mandante. Por supuesto, esto es información que no tiene que estar, que no se le tiene que facilitar al contratista. Esto tiene que ver con prefactibilidad, factibilidad, viabilidad, es decir, a las etapas más tempranas del proyecto. Entonces es algo opcional. Cuando ustedes por distintas especialidades que sean que les den responsabilidades en el desarrollo de los expedientes técnicos, nunca se olviden de generar lo que son los términos y las definiciones, es decir, el glosario. No, mira, que yo no tengo por qué estar diciendo eso porque entiendo que ya eso se sabe. No, eso no tiene por qué saberse, eso no todo el mundo tiene que saberlo. Yo que soy ingeniero civil, no tengo por qué saber, por ejemplo, algunos términos asociados a instrumentación o términos asociados a diseño de aire acondicionado, etcétera. Más allá de eso, recuerda que esto es un documento que va a pasar por varias manos. ¿Estamos claros? Entonces, lo que ustedes consideren importante, que sea de alto impacto en el desarrollo del proyecto y de hecho del futuro contrato, entonces generen sus propios términos y definiciones, ¿ok? En base a cada una de las especialidades. La ubicación de la obra, evidentemente, antes se hacía por coordenadas, todavía hay algunas empresas que lo hacen por coordenadas, yo lo sigo recomendando, ¿ok? Por supuesto que no es igual tener, por ejemplo, acá la construcción de una planta industrial que puede pertenecer a un distrito operacional de una empresa petrolera, de un bloque de una refinería, de una petroquímica, etcétera. Cosa diferente cuando estamos construyendo, por ejemplo, una autopista de X kilómetros, 50, 100, 200 kilómetros, que tenemos que definirlo pues de manera muy diferente. El numeral 5, la jornada de trabajo. Esto, por supuesto, va a depender de el tipo de industria, y esto es algo que parece mentira, pero que es fundamental, porque si nosotros estamos, por ejemplo, en una parada de planta o paro de planta, como dicen por ahí, nosotros con toda seguridad vamos a tener horarios continuos. Podemos tener el turno diurno, o perdón, la jornada diurna, la jornada mixta y la jornada nocturna, donde evidentemente en términos del cronograma vamos a tener actividades en cada una de esas jornadas y los rendimientos por partidas evidentemente van a cambiar. ¿Ok? Tú puedes tener partidas que ejecutes tanto en la mañana como en la noche, pero por temas eh, por tema de intuición, por lógica, los rendimientos van a ser diferentes. ¿Ok? Las cuadrillas, los rendimientos y la productividad de la mano de obra es totalmente diferente. Entonces, eso es muy importante a la hora, pues, de considerarlo como base en los términos de estimar el rendimiento, porque recuerden ustedes, cuando nosotros tenemos los cómputos métricos o los metrados o las ubicaciones, como se dice aquí en Chile, y tenemos los rendimientos que van más allá de unos rendimientos que están relacionados en algunos software comerciales o rendimientos referenciales, ¿ok? Dicho esto, no se acostumbran a estar utilizando rendimientos teóricos, sino rendimientos que ustedes hayan registrado en contratos similares. Es decir, ustedes lleven unos registros de rendimiento en base a las condiciones particulares del contrato que se vaya a ejecutar. Porque si nosotros tenemos un buen cómputo métrico, una buena cubicación, unos buenos metrados, en términos de unas especificaciones técnicas, de unos planos aprobados, entonces eso nos va a permitir
aguas abajo a poder estimar lo que es el tiempo de ejecución. Y si tenemos un buen diseño de cuadrilla, evidentemente eso también nos va a permitir calcular las horas hombre, costo de horas hombre, horas equipo, costo de horas equipo y evidentemente los radios de productividad. Entonces, ojo con la jornada de trabajo porque eso no es un relleno, eso no es para que se vea bonito, eso no es para sumarles 2 o 3, 4, 5 hojas a estos documentos. Otro elemento que lo dio Patricia, pero yo lo recalco aquí ahora con más ímpetu, con más fuerza, son los códigos y normas aplicables. No me tienen que colocar 40, 50, 100, 150 páginas de esos códigos y normas aplicables. Pueden ser normas domésticas, normas nacionales, normas internacionales, códigos internos de la organización. Eso se ve muchísimo por ejemplo, en la industria petrolera, a sabiendas que esas normas que parecen internas siempre están referidas a normas nacionales o internacionales. Lo que se coloque como norma no es, repito, para que se vea bonito, es de obligatorio cumplimiento y tiene que ser normas por especialidad. En pocas palabras, los involucrados, los responsables del proyecto y de hecho en la ejecución del contrato o en la ejecución de la obra tienen que tener conocimiento. No quiere decir que se deben conocer de memoria. No, saben cuáles son las normas que se tienen que aplicar, porque cuando haya una divergencia, cuando haya una orden de cambio o una controversia, muchas veces tenemos que irnos a las normas. Por ahí me están escribiendo aquí en el chat, ya los voy a atenderlos, ¿ok? Entonces, repito y soy muy categórico, soy muy drástico, las normas se tienen que respetar. Ahora bien, cuando yo, por ejemplo, en mis capacitaciones y en mis actividades de consultoría hablo sobre especificaciones, las normas, bien sean nacionales o internacionales, se identifican como especificaciones técnicas estandarizadas o normalizadas, es decir, que ya existen. Eso no quiere decir que yo tengo que cumplirlas a ciegas y si me voy al libro, me tengo una imagen mental de lo que es un libro, yo tengo que cumplirlas, le tengo que decir amén a todo lo que dice de tapa a tapa. ¿Por qué? Porque esas son normas que ya están estandarizadas, pero puede que ocurra, puede que haya una actividad, puede que haya un conjunto de actividades, partidas que yo tengo que diseñar no solamente el alcance, sino que la especificación. ¿Ok? Recuerden, cuando yo estudiaba ingeniería, yo les preguntaba a mis profesores, ¿de dónde vienen las normas? Las normas vienen de lecciones aprendidas, de una recopilación de situaciones que han venido ocurriendo durante la larga vida de la ingeniería, de la arquitectura, por decir algo. Y eso se ha ido documentando. Pero las normas se tienen que ir actualizando, señores. Y esa actualización, evidentemente, tiene que ver y está íntimamente ligada con las lecciones aprendidas. Vamos a ver qué nos dicen por aquí algunos comentarios. Ok, dice Gerardo Medina, mis felicitaciones a la arquitecta Patricia por compartir tan excelente tema, al igual que mi estimado amigo Carlos Parra por su ponencia. Oye, se tiene que retirar Gerardo. Por aquí dice, buenas noches, son muy útiles los lineamientos de la norma ISO 21500 o guía del PMBOK para la gestión de proyectos, para evitar estos problemas de definición del cáncer, WBS, lecciones aprendidas, etcétera. Gracias, Martín. Ok, entonces, una vez que tengamos todas estas normas aplicables, seguimos en esta línea de acción y en lo que significa el listado de planos. Lo dijo Patricia, yo lo recalco. Los planos tienen que tener procesos de emisión, revisión y aprobación. Planos por especialidad y esos planos tienen que estar codificados. Atención la gente que trabaja, los amigos que trabajan en lo que es el control documental. ¿Okay? Planos de implantación general, planos de corte, planos de losa, planos unifilares, lo que es la parte eléctrica, los planos, por ejemplo, proyectos de aire acondicionado y un larguísimo, etcétera.
Miren, aquí todo es importante, eh, pero siempre hay algunos hitos que nos llaman la atención. Nos llama la atención, por ejemplo, el numeral 8 y 9. Materiales y equipos suministrados por el contratista, materiales y equipos suministrados por el cliente. Señores, los responsables de lo que se trata de la gestión, de la redacción de los expedientes técnicos. Tengan ojo visor con el numeral 8 y 9. Se entiende que todos los materiales y equipos suministrados por el contratista, evidentemente, tienen que estar relacionados, por ejemplo, en los análisis de costos unitarios. ¿Ok? Y debe provenir de lo que es la WS, de la estructura desagregada del trabajo. Y evidentemente los materiales y equipos suministrados por el cliente, por razones obvias, no tienen que estar ahí relacionados, pero tienen una íntima relación. Ojo con esto, porque si no se gestiona de la mejor manera, tengan la completa seguridad que esto va a generar una orden de cambio. Lo más probable que se genere una controversia y un claim, principalmente si esas omisiones tienen que ver con la ruta crítica del proyecto. Por ejemplo, supongamos que estamos construyendo una planta industrial y tenemos unos compresores de gas que tenemos que instalar con X especificaciones técnicas. Supone que sean 4 o 5 N cantidad de compresores de gas. ¿Estamos claros? Y en el documento expresa claramente que sí, esos compresores tienen que estar suministrados por el cliente, por el mandante, por el ente contratante, y tienen que ser instalados por el contratista conjuntamente con sus actividades conexas. La pregunta es la siguiente: ¿a quién le toca el transporte? Porque no vemos por ninguna parte, ni en la WS, ni en las partidas, ni en los análisis de costos unitarios. ¿Dónde está el transporte? Y resulta que en la kick-off meeting, una vez que se aprueba el contrato, se cumplen unos lapsos, un poco antes que se firmara el acta de inicio, nadie se dio cuenta de esto, ¿ok? Pero que al final, por alguna u otra manera, es una actividad que forma parte de la ruta crítica del proyecto. Y resulta que esos elementos, esos insumos están ubicados en un área industrial, ubicados a 1.500 kilómetros del sitio donde se está laborando. Se lo digo porque me pasó algo muy similar a esto y me han pasado también, me han ocurrido situaciones muy particulares. Entonces, muchas veces se dice, no, mira, vamos a hacer un cambio, eso se lo voy a dar al contratista. Ah, ok, al contratista, perfecto. ¿En qué momento se dieron cuenta de esto? Vamos al cronograma. ¿Cuánto tiempo nos falta? Recuerde que si esto forma parte de la ruta crítica del proyecto, se entiende por teoría que no debe haber una holgura. La holgura es cero. ¿Ok? Y esto puede generar una alarma. ¿Cuánto tiempo se llevaría lo que es el transporte? Porque no es solamente tomar 1, 2, 3 camiones, ir a un sitio, devolverse, eso puede tardar, qué sé yo, 2 o 3 días, porque hay unas especificaciones técnicas, hay unos requisitos que cumplir, que es el tipo de vehículo que se tiene que utilizar, toda la permisología, los conductores tienen que estar certificados, los vehículos tienen que estar certificados y eso conlleva un tiempo. Y no solamente, repito, ir hasta allá, entrar al área industrial, ver cómo lo vamos a embarcar en los camiones, qué requisitos debo cumplir para estar allí, para lo que son las operaciones de montaje, etcétera, cuánto nos tarda, nos vamos a demorar en traer esos insumos y cuánto tiempo nos va a demorar desmontar esos equipos en el sitio de trabajo. Entonces, esos son elementos, mis estimados amigos, que debemos considerar y tenemos que poner ojo visor, que es lo que yo acostumbraba hasta hace poco y por esa costumbre ya yo no estoy en obra, ya yo no estoy construyendo, yo estuve muchos años construyendo. Les digo a mis clientes,
a mis estudiantes. En esto tenemos que ser proactivos y no pasivos. Cuando ustedes tengan los pliegos o el pliego de condición, tengan toda la información, el expediente técnico que ustedes recibieron del mandante del cliente, revísenlo. Soliciten la reunión aclaratoria, vayan al sitio, tomen fotos, tomen videos, hagan lo que ustedes crean necesario. ¿Ok? Sin embargo, señores, los errores siempre van a existir, las omisiones siempre van a existir. Como les dije ahora hace rato, lo ideal es que no pase nada, porque todo contrato, todo proyecto y todo contrato está sometido, está sujeto a incertidumbre y a riesgo. Nosotros no sabemos qué es lo que puede ocurrir, porque cada proyecto y cada contrato, cada obra es una historia, es una novela, es una película que se tiene que documentar. Así se las digo en términos un poco coloquiales. ¿Ok? Muy bien. Vaya preparando, como les dije, sus preguntas. Tenemos el listado de la labor indirecta, profesionales y técnicos. Esto no es obligatorio, pero hay algunos mandantes que, dependiendo de la complejidad de la obra, pueden exigirle al contratista que los profesionales responsables de la obra, ¿okay? El personal de gerencia de construcción, personal de jefe de oficina técnica, jefe de obra, etcétera, por especialidad, tengan ciertas, repito, ciertas especialidades, se les puede exigir. ¿Okay? Por ejemplo, si nosotros estamos construyendo, vamos a suponer, un hospital de tantas dimensiones, de tanto alcance, lo ideal es que el ingeniero residente o el gerente de construcción tenga una suficiente y comprobada experiencia en lo que es el diseño y construcción de hospitales de tantas especificaciones de tal categoría, por ejemplo, así como la construcción de una central hidroeléctrica. Entonces, siempre es bueno en términos de lo que es la complejidad del proyecto que esto se exija. Las consideraciones generales de la obra lo vamos a ver ahora inmediatamente. Las pruebas de calidad a aplicar. Aquí estamos hablando de los ensayos de laboratorio. Al igual que las normas, puede que varios ensayos de estos estén tipificados, estén establecidos en algunas normas, pero lo correcto para mí, lo recomendable es que eso vaya pues en un ítem aparte. Si tenemos actividades de concreto o de hormigón armado, todos estamos claros que tenemos que cumplir con varios procesos de control de calidad, como el ensayo de la compresión, ¿okay? Ensayos destructivos, no destructivos. Si tenemos actividades de movimiento de tierra, tenemos que tener los ensayos de compactación. Si vamos a trabajar con partidas de transporte relativo a materiales de movimiento de tierra, tenemos que tener otros ensayos que tienen relación, por ejemplo, con esponjamiento, con contracción, etcétera. Si tenemos actividades que tienen que ver con tendido de tubería, donde evidentemente vamos a tener soldadura, nosotros tenemos que conocer todos los ensayos de control de calidad de soldadura, como tinte penetrante, rayos X, gammagrafía, etcétera. Es decir, todo lo que nos exija la norma en términos de el trabajo que se vaya a realizar. Las especificaciones de materiales y equipos. Todo es importante, pero aquí lo tenemos que considerar y los equipos los voy a mencionar ahora cuando estemos viendo lo que tiene que ver con las consideraciones generales. Les pongo un ejemplo. Y aquí de los materiales y equipos también tenemos que tomar en cuenta lo que yo llamo los EPP, los equipos de protección personal. No es igual los equipos de protección personal en una actividad de soldadura, una soldadura superficial, una soldadura sobre una tubería enterrada, que va a ir enterrada en una sección, una tubería aérea o soldadura en espacios confinados. ¿Ok? Los EPP son diferentes y en base a eso, parece mentira,
va a impactar los rendimientos y la productividad de esa partida. ¿Estamos claros? Entonces, esas especificaciones técnicas de materiales, por ejemplo, vamos al caso de lo que es el hormigón armado o el concreto armado. Vamos a utilizar ¿qué? Cemento tipo 1, tipo 2, cementos petroleros, ¿ok? Vamos a trabajar en una zona de altas temperaturas. Todos esos detalles los tenemos que considerar. Aquí podemos estar hablando de ese numeral 13 hasta por una hora, ¿ok? El numeral 14, ya voy a leer por ahí un mensaje que acaba de ser emitido por aquí por el chat. La descripción de las actividades objetos del contrato. Quizás aquí están las mayores, quizás no. Están las mayores horas hombres en cuanto a lo que es la redacción de cada una de las partidas. ¿Estamos claros? No tienen que escribir un largo expediente de cómo se tiene que ejecutar. Tampoco se tiene que ser tan simplón, disculpen el término. Tiene que ser un escrito, un desarrollo que documente, ¿ok? De forma clara, precisa, pertinente, como lo decía Patricia, el desarrollo de esa actividad. En cada una de esas partidas tiene que estar reflejado lo que es la unidad de medida, ¿ok? Lo que es la cantidad de actividad a ejecutar, incluso hasta en el verbo que se tiene que utilizar al redactar. Las normas que yo conozco y las que he utilizado por tantos años me dicen que el verbo tiene que ser en infinitivo, no en el verbo ni en pretérito ni nada de eso. Por ejemplo, hay algunas partidas que dicen esto se medirá en metros cuadrados y se pagará de acuerdo a lo que esté establecido en el análisis de costos unitarios o análisis de precios unitarios. El deber ser y por las normas, tal como a mí me lo enseñaron y yo se les enseño ahora de hace muchos años a mis estudiantes, es esto se mide por metro cuadrado y se paga de acuerdo a lo señalado en el análisis de costos unitarios. Y evidentemente en el presupuesto. ¿Ok? Y en base a toda esta información que tenemos acá y los planos aprobados para construcción, evidentemente tenemos que definir o tenemos que calcular, generar la memoria de cálculo de los metrados de cada una de esas partidas. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Que no veo el chat. Ok, Camilo Tobar también tiene que retirarse. Muy bien. En el numeral 11, las consideraciones generales de la obra nos dicen lo siguiente. Se deben establecer los métodos y procedimientos más eficientes de acuerdo al volumen y ritmo de los trabajos a realizar, a sus características y demás situaciones particulares. Observen esa grúa que tengo allí o que tenemos allí a la derecha. Eso no está puesto ahí para que se vea bonito, ¿ok? Aquellos que hayan tenido experiencia de operaciones de montaje, lisamiento de materiales, de equipos, de grandes equipos como motores, etcétera, deben saber que se tienen que cumplir unos requisitos muy particulares para entrar a un área industrial, una refinería, una planta petroquímica, una planta minera, una planta farmacéutica, por ejemplo. Entonces, estos elementos que deben estar contenidos en los expedientes técnicos. Señores, seguridad y ambiente, certificaciones ambientales. Apóyense siempre en los expertos. Yo no me creo experto, yo conozco algunas cosas, ¿ok? Pero es importante que ustedes apoyen a la gente que sabe, en la gente que tiene autoridad, incluso la gente que tiene firma autorizada. Los mandantes y de hecho los contratistas deben tener lo que son los manuales y procedimientos en términos de controlar la entrada y salida de materiales, herramientas, equipos y productos, registro de firmas autorizadas para el ingreso y salida de materiales y equipos, solicitud para el acceso y circulación de vehículos en el área de la empresa, asignación de instalaciones a contratistas, control de empresas contratistas y subcontratistas, control de tiempo,
permisos en frío y en caliente respectivamente. Ya les voy a mencionar de qué se trata esto. Todo es importante, pero aquí hay un hito que es de alto impacto en lo que es la productividad. Acciones de orden y control para instaurar un desempeño seguro, relaciones con terceros, seguridad integral para empresas contratistas. Ojo, los equipos de grúa que ustedes estaban aquí observando. Esta grúa tiene que estar certificada y esta certificación tiene que ser legal de una organización reconocida. No solamente el equipo. Estos operadores tienen que estar certificados. ¿Ok? Y el contratista debe presentar la certificación con sello húmedo, es la experiencia que yo tengo por tantos años, al mandante, porque si no, no puede entrar al área industrial. Es un requisito que se debe cumplir. Y si tú como contratista no cumples con esos requisitos, evidentemente vas a tener gravísimos problemas en cuanto a los rendimientos y los tiempos de ejecución de las partidas asociadas con el uso de esa maquinaria, así te lo digo. Ahora, ya si tú tienes tiempo contratando con X empresa, en una planta, en una refinería, ya tú debes saber a qué atenerte. ¿Estamos claros? Inclusive hay algunos procesos de licitación que tú debes presentar esas certificaciones. Pero no es un saludo a la bandera, eso se tiene que cumplir, se tiene que verificar. Se tiene que auditar inclusive cuando sea necesario durante el proceso de ejecución o durante la ejecución de las actividades. Bien, como les dije, se los expliqué. Certificación de paradoras de equipos móviles, certificación de equipos móviles livianos y pesados para ingresar al área industrial. ¿Qué es lo que pasa con los permisos en frío y caliente? Es una clase que yo siempre he dado y me gusta, me emociono, me fascina explicar esto porque tuve mucho que ver con situaciones como esta en diversas empresas petroleras. Aquí se está instalando esta tubería. Okay. Todas las actividades de soldadura para poder iniciar indistintamente que tu cuadrilla sea propia o sea subcontratada, tiene que tener un permiso en caliente. Si no lo tienes, por X razón, en ese momento tú no puedes comenzar a trabajar. Entonces, esos son elementos que tienes que considerar a la hora cuando vayas a estimar los costos. ¿Por qué? Porque a las 7 de la mañana, supongamos que sea la hora de inicio, nunca se comienza a las 7 porque tú tienes un tiempo reglamentario, diario, es decir, de todos los días, donde tú tienes la inducción de seguridad industrial, seguridad y ambiente y un largo, etcétera. ¿Ok? Y tienes que ver en qué momento te van a entregar esos permisos en caliente. Esos permisos en caliente por lo general lo entregan los mandantes. Pero he tenido la experiencia del tiempo que se pierde, de horas gastadas, horas improductivas porque los permisos no llegan. Son las 8 de la mañana, son las 9, son las 10, son las 11 de la mañana por razones X y Z. El mandante no ha entregado esos permisos. Tuve una experiencia que eso estaba generando reclamos, horas improductivas que el mandante tenía que pagar, tenía que reconocer. Era una actividad compensable por casos imputables al mandante. Lo que hizo el mandante, una empresa petrolera internacional, es que le dio formación a los capataces o a los maestros de obras designados por el contratista, de manera que ellos estén autorizados para emitir esos permisos en caliente, por supuesto con sus respectivas responsabilidades. Y las horas gastadas, las horas improductivas fueron reducidas, en ese caso particular, a su mínima expresión. Muy bien. Ahora, el expediente no es que se entrega, que se archiva o ya muchas veces, evidentemente, tenemos expedientes que son electrónicos, ya no hace falta tantos planos, tanto papel, tenemos que cuidar el ambiente, etcétera. Pero indistintamente que sea de una u otra manera, los expedientes tienen que controlarse durante la ejecución de la obra. Entonces, toda contratación de obras, bienes o servicios debe estar registrada en los sistemas digitales de apoyo del mandante, es decir, del ente contratante.
con identificación clara y precisa del número del contrato. Miren, antes de ir al otro párrafo, indistintamente que sea un contrato público o privado, hay instituciones, hay organizaciones donde el contrato nace o se forma el contrato en la unidad contratante. Esa unidad contratante puede ser la gerencia de contratos de una empresa X. Y en empresas más pequeñas ha ocurrido, los he visto, he sido partícipe, que la unidad contratante es la comisión de licitaciones. ¿Ok? Eso no tiene que ser un amén, eso no tiene que ser así en todas las empresas. La voy a aplicar en base a lo que yo he vivido y todavía lo he visto por varios países por aquí, por Latinoamérica. Y está la unidad usuaria. La unidad usuaria es la que genera requerimiento para la ejecución de un contrato. Dicho en términos un tanto coloquiales, la unidad usuaria sabe cuál es el tornillo que hay que apretar, conoce las particularidades, conoce los elementos técnicos de esa ejecución. Una unidad usuaria puede ser una gerencia de mantenimiento, una coordinación de una parada de planta, puede ser la gerencia de infraestructura, la gerencia de servicios generales, la gerencia técnica, etcétera. Entonces, el expediente se genera, repito, en la unidad contratante y la unidad contratante le va a traspasar copia certificada de ese expediente a la unidad usuaria. ¿En términos de qué? En términos de esto que van a ver a continuación. La unidad usuaria recibirá de la unidad contratante copias del expediente de la contratación, donde reposan los documentos, expedientes técnicos, por ejemplo, informes, opiniones y demás actas originales que se generaron en el respectivo procedimiento de aceptación del contratista. ¿Ok? Hay algunos que dicen, no, mira, pero el tema de la selección del contratista no tiene que formar parte de ese expediente. Otros dicen que sí, porque ahí participó el contratista que evidentemente es el adjudicado y es que él va a desarrollar las actividades. Entonces no hay ningún problema. De igual manera, durante el plazo de ejecución de la obra, ese expediente del contrato va a ir alimentándose de todas las actividades, todas las particularidades que se vayan generando durante la ejecución. Por eso que se dice, durante el plazo de ejecución de la obra deben ir incorporándose los documentos, adendos, informes, opiniones y actas que corresponden a la fase contractual, incluyendo el libro de obra, por cierto. Todo de conformidad a lo establecido en el texto contractual, así como las leyes y en las reglamentaciones respectivas. Si tenemos un contrato privado, los contratos privados no tienen que estar sometidos directamente a las leyes, por supuesto. No es que la empresa privada va a hacer lo que le da la gana, pero sí tiene que tener lo que muchos llaman, lo que son los elementos administrativos del contrato. Eso tiene un nombre particular que no lo recuerdo, ya se me olvidó. Pero no se tiene que regir como los contratos públicos que tienen los contratos, las leyes de contratos y sus reglamentos. ¿Ok? Perfecto. Contratos privados, lineamientos técnicos administrativos del contrato. Aquí evidentemente hay alguna injerencia jurídica que es el derecho administrativo y el derecho contractual. Otro tema a desarrollar un poco más adelante ya con abogados especialistas. De las obligaciones contraídas por las partes se deben establecer controles que aseguren el cumplimiento de cada uno de los siguientes elementos. Aquí voy a resumir un poco. Cumplimiento de la fecha de inicio de las actividades, y esto está en concordancia con las garantías y con las actas contractuales. Al principio es evidentemente el acta de inicio, después vienen si hay una paralización justificada, el acta de paralización, después el acta de reinicio de obras, después tenemos si más adelante vamos a tener las actas de terminación, las actas de recepción
provisional, las actas de recepción definitiva, las actas donde consten lo que son las órdenes de cambio y un largo etcétera. Y esto nosotros lo desarrollamos cabalmente con mayor amplitud en nuestras capacitaciones de administración de contratos. Tenemos el otorgamiento del anticipo en caso de que se aplique. Recuerden que los anticipos no son obligatorios, son opcionales, ¿ok? Son discrecionales. La supervisión y la inspección titular, las valorizaciones con cada uno de los documentos probatorios contractuales. Hay algunos países, aquí se le dice, por ejemplo, acta, eh, eh, el acta de pago. Hay otros países que se le dicen certificaciones, por ejemplo, en República Dominicana, a otros le dicen valuaciones, ¿ok? Las órdenes de cambio, ya de eso estuvimos conversando, las modificaciones contractuales, el cumplimiento de la fecha de la terminación, la evaluación del desempeño del contratista, el cierre administrativo y lo que es el finiquito. Y dentro de ese finiquito hay empresas, como por ejemplo algunas empresas petroleras, que le exigen al contratista lo que es el registro de lecciones aprendidas. Y hay algunos administradores del contrato que también le exigen a la inspección titular ese registro de lecciones aprendidas. ¿Ok? Muy bien, señores, estimados colegas. Gracias por su atención. Y les quiero mencionar cuáles son nuestros próximos programas académicos. Ahora en febrero tenemos dos. Primero, Administración de Contratos de Construcción con Misión de Klein, inicio el próximo 4 de febrero con 21 horas. El otro, Gestión y Control de Costos en la Ejecución de Obras, iniciamos el 12. Y en marzo, lo tenemos en planificación, la capacitación de estimación de costos y evaluación financiera de proyectos de infraestructura. Aquellos interesados, aquellos que se sientan identificados con estas capacitaciones o el trabajo se lo está exigiendo, ahí está mi nombre completo y ustedes lo saben, y mi correo electrónico ceparra@costosingeniería.com. Muy bien, dejamos de compartir y atendemos a las preguntas, señores. Preguntas y comentarios, por favor. Dice aquí Michael Ávila de República Dominicana, ha sido una excelente ponencia. Gracias, Michael, por tus comentarios. Yo en ¿Quién realidad quiere participar? yo no tengo preguntas. Les digo tanto a Patricia como a ti que ese es el deber ser. O sea, han hecho una exposición muy resumida del deber ser. De hecho, yo tengo aquí tengo en pantalla porque la busqué, algo de la documentación técnica, más o menos lo que dice Patricia. Y lo que dice Patricia es un comprimido de lo que debería ser lo que dice ella, los procedimientos, estandarizar procedimientos por disciplina, porque eso va a llevar a la madurez de la empresa y al éxito del proyecto, tanto a la madurez de la empresa como a la madurez de los procesos dentro de la organización. En cuanto a todo lo que dijiste de contratos, de especificaciones, de todo eso, es el deber ser. Yo los felicito porque en 2 horas es una vida la que yo podría decirle, porque cada proyecto, desde que Carlos me conoce perfectamente, la perfección no existe, pero yo trato de llegar al Six Sigma. Y eso desde todos los procesos, inclusive la revisión de la documentación, que vaya concatenada con todo, desde los planos, especificaciones, código de partida, código de actividades, reclamos, procesos, procedimientos, órdenes de cambio, es el deber ser. Todos los profesionales, el que no esté muy empapado en esto, por lo menos debe tomar cursos de capacitación con gente experimentada. No digo mayores, sino experimentados, porque ese conocimiento explícito es muy valioso y no todo el mundo lo tiene, porque de esas experiencias han aprendido, pero también han aprendido con golpes, ¿no? Es dura la experiencia. La experiencia se aprende y ahí se cometen muchos errores.
Es más, ninguno de los científicos famosos que son exitosos han tenido en el primer ensayo el éxito. O sea, han tenido mil fracasos y un solo éxito. Entonces yo lo felicito porque ese es el deber ser. La documentación, evidentemente, es fundamental. Yo recuerdo que en una obra donde tuve muchos problemas, me llamaban especificaciones. A mí me llamaban especificaciones porque ahí viene ingeniero de especificaciones, porque yo no recibía un documento, sino estaba totalmente detallado, este, y estaba como debe ser, pues lo que dice Patricia, con una estructura, con un orden y muy claro. Si era pintura, color, tipo, fabricante, modelo, ¿me entiendes? Contra la humedad, si la humedad en algunos casos. Y una cosa que sí es fundamental, que creo que difiero en eso, en todas las reuniones debería estar el propietario o el dueño, el product owner, el mandante, como lo quieran llamar, aunque sea una vez cada cierto tiempo, pero él tiene que estar al tanto de esto y tiene que firmar las aprobaciones de todo. O sea, esto no es a su libre albedrío, porque eso es parte de la recopilación de los requisitos y entonces si lo dejas a su libre imaginación, yo creía que tú, no, yo creía que tú no, tú dijiste esto, lo escribiste y lo firmaste, ¿de acuerdo? Entonces los felicito a ambos porque es para llegar en 2 horas a explicar todo esto, que es una vida completa, una maestría, es más, es una maestría. Para los arquitectos es un dolor de cabeza preparar, porque yo creo que es la disciplina que más detalles tiene, no solamente en cuanto a plano, sino a especificación. Porque si la dejas a la interpretación de la gente, fíjate que desde una cerradura, una puerta, descríbeme una puerta, de qué tipo de madera, ancho, alto, largo, qué tipo de cerradura, cuántas bisagras, si tiene, cuál cierra puertas, si no lo tiene, una puerta. Y todo eso tiene que estar documentado. Entonces, los felicito, de verdad, yo no, le digo a los que no tengan esa habilidad de manejar esto de las actividades, de la documentación y de la contratación, que tomen alguno de los cursos o que se dirijan tanto a Patricia como a Carlos para que a ver en qué los pueden ayudar o inscribirse en eso. Porque esto de verdad es que es un arte. Y es un arte apasionante cuando tú lo haces bien. Porque como les digo, es parte de la madurez de la empresa. De hecho, está dentro de los niveles de evaluación que se hacen a nivel internacional, no solamente las normas ISO, o sea, sino que la madurez de la empresa es un proceso donde hay procedimientos, normas, y como si no las cumples, no vas a tener éxito porque vas a estar en un ciclo de vas a estar dando vueltas como el ratón, el hámster en una rueda. Entonces, a lo que empiezas a establecer procesos que los vas puliendo, ya cada vez se va haciendo como más fácil. El principio al cambio, la resistencia al cambio es dolorosa, pero después que se adapta a todo el mundo con las técnicas que hay, y no esto de las habilidades blandas que ahora lo quieren usar como hasta para el pelo, eso no alivia todas las penas, ¿no? Son normas y procedimientos, o sea, pero las soft skills no, son normas y procedimientos, claro, hay que hacerlo con educación, con estima, con buenas prácticas, con todo lo que ustedes quieran, pero se debe hacer. Y el que no lo quiera hacer, pues va a tener que aprender a hacer. Entonces yo lo felicito, de verdad. Eh, mis respetos para usted. Hay una cosa, Alberto, dijiste varias veces es el deber ser. Por supuesto que es el deber ser. Para nadie es un secreto que es el deber ser. Pero hasta la pregunta, es más, te voy a hacer la pregunta y te voy a pedir que en este momento no me la respondas. Lo mismo que la misma pregunta que hice hace unos cuantos minutos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque si sabemos el deber ser, ¿por qué se están generando tantos proyectos y contratos fallidos? No me respondas ahorita. No me No, respondas ahorita. no, Porque perdóname, pero sabemos que esto es el deber ser, pero la idea no es darle como el sentido de que estamos lloviendo sobre mojado porque ya esto todo el mundo lo conoce. Hay algunos que, Alberto, no lo conocen y tú lo sabes. Hay algunos que no conocen esto o tienen nociones. Yo sé, conozco con nombre y apellido quienes lo conocen. En mi entorno hay muchos que lo conocen, repito,
pero hay otros que no, porque ahí están los resultados. Y por supuesto, la idea no es acusar a los demás. La idea es un llamado de atención. La idea es que los errores se vayan mitigando, los riesgos se mitiguen, incluso antes de comenzar un proceso licitatorio. Hay algunos que aplican y otros no, lo que se denomina el análisis temprano de brechas claims. Es decir, la mitigación de los riesgos claims comienzan antes de comenzar lo que es un proceso licitatorio. Muchas veces se hace, como estaba diciendo Patricia, muchas veces no. Es el deber ser, como tú dices, con un grupo ad hoc, que no tenga responsabilidades como lo que han venido desarrollando actividades desde una ingeniería de perfil, ¿ok? Porque, oye, si yo soy el creador, si yo soy el que ejecuta, si yo soy el que reviso, si yo soy el que apruebo, yo soy el que aprueba todo, el que dice esto sí y esto no, eso no forma parte, Alberto, y esto todos lo sabemos. No debemos saber todo de lo que es el correcto ejercicio de la ingeniería y de la arquitectura. Por supuesto, Pero yo sí te es yo, el pues, deber ser, claro que sí, pero sí, tenemos que sí. revisarnos, porque No, yo pues no exacto, soy infalible, nos podemos equivocar, porque incluso para equivocarnos hay que ser muy sabio y muy inteligente. exactamente, pero Patricia lo dijo, la mejora continua es fundamental. Pero sí te voy a responder de una vez. ¿Sabes No, por no, qué pero fracasan los espérate, porque proyectos? ok, dale, un minuto, por favor. Por aquí tenemos Un, otra un participación. minuto, o sea, es que esto es rapidito. Fracasan es por coraje, falta de autoevaluación y falta de conocimiento, lo que tú dices. Si el equipo no está entrenado, tú tienes un equipo mediocre que no conoce, al que el director de la orquesta sí tiene que saber. Y para ser el director de la orquesta cualquiera no lo es. Entonces la falla comienza desde que toman al director de la orquesta que no sabe leer las partituras para que la música suene. ¿Ok? Y Exacto. entonces el coraje está también en que algunos de los participantes o de los miembros del equipo no tienen la voluntad de decir, o ni siquiera se pueden enfrentar, no es enfrentar, decir la verdad. Decir la verdad con esa característica de poder decir al dueño del proyecto, señor, esto por etapas, pues, tienes que planificarlo. O sea, tú quieres hacer un centro comercial de 40.000 metros cuadrados o 50.000. Sí, pero tienes que tener una idea de lo que te vas a hacer. Porque no lo vamos a hacer el módulo 1, módulo 2 con nivel de comida. No, no, no. Tenemos que tener el concepto general y de ahí ramificarnos a ver hasta dónde llegamos. Porque después viene hacerlo por fase. Sí, pero tienes que tener un concepto general. Entonces alguien tiene que decirle, la gente le tiene miedo a veces al dueño por miedo a perder el negocio, miedo a perder al cliente, miedo, y ese miedo muchas veces te lleva a caer en el fracaso. No Exacto. hay, Bueno, no hay, no, ok. exacto. Exacto. Bueno, como insisto, como recalco, Alberto, esto no es para acusar a nadie, esto es un llamado de atención. Esto es para hacerle ver a la comunidad, tanto nacional e internacional, que hay todavía muy, pero muy buenas voluntades para hacer las cosas bien. Por aquí me está haciendo una pregunta Martín, una consulta. En la evaluación de desempeño del contratista, ¿qué ítem se considera? Mira, se considera todo lo que el contratista haya cumplido con los requisitos y con las exigencias del mandante. Una de ellas es el control de calidad, una de ellas es haber cumplido con las especificaciones técnicas, haber cumplido con el tiempo de ejecución. Una cosa, Juan, escríbeme por WhatsApp, ¿ok? O por el inbox de LinkedIn y yo te puedo enviar un registro que yo tengo, que es el que todavía utilizo, tanto en mi consultoría así como en mis capacitaciones de los ítems que se deben considerar en una evaluación de desempeño del contratista. Te lo prometo, escríbeme que yo te lo envío sin ningún inconveniente, ¿sí? Porque son varios ítems a considerar. Me dice Claudia Blondet, muchas gracias por la exposición y compartir sus experiencias, muy interesante. Bueno, hay otros que tuvieron que retirarse por la hora. Dale, Martín, espero que me escribas y yo con toda seguridad te voy a enviar la información. Patricia, últimas palabras, por favor, ya para terminar. Nada, agradecer a todos su participación.
Y bueno, espero que todos nos llevemos algunas de las herramientas, de las recomendaciones, de las buenas prácticas que hemos podido compartir, ¿no? Y hasta una siguiente oportunidad, Carlos. Gracias por la invitación. Perfecto. Señores, que tengan muy buenas noches y nos vemos en otra oportunidad. Chao, hasta luego. Buenas Buenas noches. noches.